Bueno, antes de ingresar a la novela ensayo, bienvenidos a la librería Yunandong de la autora surcoreana Gang Bo-reum. Me parece pertinentísimo para ensanchar la comprensión y propiciar el gozo de la lectura, pues iniciar con un texto muy revelador. Me refiero a La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano residente en Alemania. Este libro fue publicado en español en 2018. Byung-Chul Han ha publicado decenas de ensayos y hay muchísimos artículos sobre sus obras en la red. Es uno de los filósofos más importantes, contemporáneo, filósofo vivo y con una muy amplia difusión mediática. Pues yo estoy feliz de que volvamos a encontrarnos aquí para comentar sobre literatura surcoreana actual, nuevecita, y sobre todo porque estamos intentando armar este preámbulo filosófico. Entonces, pues comencemos diciendo que Byung-Chul Han plantea, mire, ¿qué es lo que va a plantear? Es algo bien interesante porque así inicia su texto filosófico, hablando sobre el siglo XX, ¿no? Hablando sobre la sociedad disciplinaria que nos muestra Michel Foucault a lo largo de sus obras y que constaba de hospitales, de psiquiátricos, de cárceles, de fábricas, ¿no? De un orden del deber, ¿no? Y que pues obviamente se delimitaba lo normal de lo anormal, es decir, lo normal pues es trabajar y obedecer. Y según Chul Han, pues esa sociedad del siglo XX ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. Bueno, no es que no se corresponda, más bien se mezcla, imagínense, se va a mezclar, se va a sumar ese modelo de la sociedad del siglo XX con el nuestro, con la sociedad del siglo XXI, una sociedad pues de gimnasios, de torres de oficinas, de bancas móviles, de grandes centros comerciales, de laboratorios genéticos. Y pues el paradigma de obediencia del siglo XX hoy consiste en vivir bajo un modelo de rendimiento. Entonces es una sociedad del rendimiento la de hoy, es la sociedad del yo puedo hacerlo. Sí, y bueno, y si la sociedad disciplinaria del deber, que es la del siglo XX, la sociedad de la obligación, la sociedad de la prohibición, generó locos y criminales, pues imagínense esta, la actual, la sociedad del sí, yo puedo sin límites, pues ha producido personas depresivas, seres depresivos, seres fracasados, que se sienten fracasados, seres tristes, pues por el afán de cumplir objetivos, planes, sueños, tener dinero, ¿no? Concebir una calidad de vida absurda, tener el reconocimiento de ser una persona triunfadora, de ser un o una influencer y pues muchísimo más, ¿no? Como si fuéramos seres insaciables, porque pues hoy esa disciplina que fue en el siglo XX, ahora la tenemos en favor del rendimiento, es decir, el rendimiento competitivo y disciplinado. Y si antes decíamos, debo hacerlo, pues hoy decimos, puedo hacerlo. Y esto nos cansa. El esfuerzo nos cansa tremendamente y no siempre nos lleva a la satisfacción. Bueno, además, Byung-Chul Han plantea que si en el siglo XX le temíamos a las personas porque nos hacían daño, porque nos podían hacer daño y por la simple razón de que son otros y que el otro estaba visto casi como un peligro externo, como si fuera un virus, bueno, pues según Chul Han, ese peligro ahora es interno. El yo como su propio enemigo, el yo contra sí mismo, el yo sometido al afán de rendimiento, el yo sometido al dinero, al éxito. Y en el siglo XX, si negábamos al otro porque nos parecía que ese otro podía hacer algo negativo para el ser y para la vida, pues porque el otro vigilaba que se cumpliera lo que se debía hacer y eventualmente se castigaba ante la violación de una norma, pues reiteramos que para Han, en el siglo XXI, tenemos un nuevo modelo de vida que no nulifica el anterior, sino que se suma al anterior.
un paradigma neurológico en el que el enemigo ya no está afuera, sino que por el contrario, el enemigo vive adentro, dentro de cada una de nosotras, de cada uno, porque pues ya no existe el otro, que era como un virus que amenazaba, porque ya no nos interesa el otro, ni lo que hace, ni lo que dice, sino que ahora existe un yo totalmente positivo, y mire que esto es peligrosísimo. Me refiero a negar la existencia del otro para ponernos en el centro, con una sonrisa que bien podría convertirse en una máscara de la negación del propio yo, que todo lo abarca y todo lo cubre. Yo. Y el afirmarse en uno mismo, dice Hahn, produce enfermedades neuronales como el trastorno de atención, la depresión, la bipolaridad y tantísimas otras enfermedades psiquiátricas o psicológicas que, mire, hoy superabundan, Y el estrés, la depresión, pues acontecen, según Hahn, cuando ya no podemos más, cuando el sujeto está cansado y fatigado. Y ese sujeto de rendimiento empieza a sentir culpa, es decir, empieza a sentirse estresado, ahogado, presionado por no poder más en una sociedad del sí puedo. Ese sujeto se enferma de positividad, se enferma del sí puedo, se enferma del yo decreto, de dale, no, tú puedes, ánimo, vales 1000, ¿no? Es como decir ahí, nadie te vence, pues eso enferma, dice Hahn. Es como una especie de violencia contra sí mismo en una sociedad controlada por el rendimiento y por la culpa, ¿no? Si es que no puedo. Y esta cultura del rendimiento, donde el sujeto aparentemente todo lo puede por su propia voluntad, es un culto al hacer, al poder hacer, al yo debo poder, ¿no? Yo debo poder hacer esto. Y a esto Hahn le llama la violencia de la positividad, la violencia del yo puedo poder, la violencia del solo existo yo y mi poder. Sí puedo, sí se puede, ¿no? Esta es la meta deseada de nuestro tiempo. Qué cosa más terrible, ¿no? Entonces nos llenamos de proyectos, de iniciativas, de motivaciones, pues que nos van rebasando, que agobian al sujeto, pues porque la sociedad del sí agobia, sin duda, porque ya no hay límites y por lo tanto tenemos que estar generando, ¿no? Y al meternos en esta máquina como generadora, ¿no? De tareas y de cosas y de trabajos y de toda esta situación, vuelvo a lo mismo, a lo que dice Hahn, o sea, estamos depresivos, estamos fracasados, nos sentimos fracasados en un mundo de la autodisciplina, sumada además, mire, a la disciplina que nos imponen los demás, y esto es devastador. Imagínense, la disciplina de ir a trabajar, más la disciplina que el sujeto mismo se impone en otras actividades, porque en ciertos casos, además de tener un jefe, pues el sujeto es su propio jefe y su propio amo. Es decir, sobre la explotación sumamos la autoexplotación en la sociedad del rendimiento, donde el amo se vuelve esclavo de sí mismo. Entonces, para Hahn, el sujeto mismo se resta libertad tratando de cumplir consigo mismo. Además, en una sociedad del rendimiento, pues mire que hay excesivos estímulos que afectan la capacidad de atención, porque hay una intolerancia al vacío. O sea, el sujeto hoy quiere ser un multitask, ¿no? Y el problema es que cuando la atención se dispersa, pues claro, entre tantísimas y múltiples tareas, pues se hace muy difícil la contemplación. La contemplación es una facultad del espíritu humano. Por eso dice Hahn que el multitask es una regresión a lo animal, que el sujeto ha dejado de imaginar, ha dejado de contemplar, ha dejado de pensar, de reflexionar, a cambio del hacer, pues por su intolerancia al vacío y por su tremendo miedo al aburrimiento. Y para Hahn hay que recuperar los momentos de contemplación, los momentos de ocio creativo, los momentos de escucharnos y de escuchar a los demás. Mira, a mí me encanta esto que dice Hahn cuando,
valga la traducción, ¿no? Quién sabe cómo esté traducido desde el coreano, cuando usa la palabra aburrirse, ¿no? Dice, aburrirse es una virtud, porque es en los momentos de aburrimiento que pensamos en nuestras experiencias, y quien puede tolerar el aburrimiento encuentra nuevos tiempos y nuevos espacios para crear, porque el aburrimiento es un vacío para la creación, para ser llenado por la creación. Mire, el propio Nietzsche hablaba de recuperar la capacidad de contemplación, el ocio creativo, el no hacer nada para poder pensar, dejar de ser un homo faber. ¿Quién es el homo faber? Pues el ser que hace y trabaja, y cambiarlo de regreso, ¿no? Por el homo sapiens, el ser que piensa, que reflexiona acerca de lo que piensa, que se piensa a sí mismo, que habla consigo mismo y con los demás, pues para alimentar el pensamiento y la mirada. Y Han le pone mucho énfasis a esto de la mirada. Mirar algo detenidamente es contemplar. Dice Han, hay que acostumbrar al ojo a la contemplación, volverlo a acostumbrar. Y para Han, la verdadera libertad está incubada en el tiempo que le brindamos a la contemplación, al pensamiento y a la creación. La libertad de detenerse. Pero pues hoy no hay libertad para la interrupción. Y en este sentido, Han pone como ejemplo el enojo. Para Han, la rabia implica detenerse para producir cambios. Pero pues hoy hasta nos da miedo sentir rabia. Y esto es tremendo, porque pues estamos tan metidos en una sociedad de control del rendimiento que, mire, hemos llegado a tal grado de portar relojes que calculan los niveles de actividad. Bueno, a mí perdón, pero con todo respeto me da muchísima risa esto, que ahora el cálculo lo convertimos en reto. O sea, que hay que rendir más, caminar más, trabajar más, correr más. Es como el cálculo del rendimiento, es decir, algo terrible, es un ahogo que nos convierte, esto lo dice Han, nos convierte en máquinas de rendimiento autistas. ¿Y qué es para él esto de que nos estamos convirtiendo en máquinas de rendimiento autistas? Él lo plantea que estamos como seres sin comunicación con los demás, que estamos siendo incapaces de comunicarnos con el mundo, incapaces de reflexionar. Y esto yo lo pongo como ejemplo. Imagínense, ¿para qué leer más, por ejemplo? Pues ¿acaso no sería mejor reflexionar más lo leído? Leer, detenerse a pensar, detenerse a reflexionar, leer con pausas y así pues hacerlo en muchas otras actividades. Hay que detenerse para no sentir agotamiento y paradójicamente el cansancio requiere, dice Han, además de sobreestímulos para seguir y seguir, porque si no se sigue, pues se cae en la culpa, se cae en la angustia, se cae en el estrés, se cae en la depresión. Y para Han hemos construido, siglo XXI, una sociedad del dopaje que nos permite seguir rindiendo. Miren nada más en dónde estamos metidos. O sea, estar dopados para seguir rindiendo. Para Byung-Chul Han, hemos construido una sociedad del cansancio que aísla, que nos fragmenta, y esta sociedad necesita detenerse. Y bueno, pues con estas reflexiones previas, ingresemos a la novela Ensayo. Bienvenidos a la librería Hyunan Dong, de la autora surcoreana Gang Bo-reum, pues quien magistralmente explora el tema del agotamiento, de los libros, de la pausa, pues mediante una filosofía de la salud mental, una obra donde cada capítulo se lee como un pequeño ensayo literario y filosófico. Va combinando, va tejiendo la autora entre lo literario y lo filosófico y va marcando, ¿no?, caminos con estos subtítulos, pues que funcionan como paratextos, ¿no? Es decir, como sobreavisos del tema a reflexionar. Mire, tiene títulos como Está bien dejar de llorar. Y, por ejemplo, en ese capítulo, pues entre líneas, ¿no?, se ve la recomendación de leer el libro titulado La mujer temblorosa de Siri Husbeth, ¿no?, que cayó en una crisis por agotamiento tremenda.
O, por ejemplo, en el capítulo titulado Historias de personas que se fueron, donde se recomienda la lectura de la novela de Mónica Maron, titulada Animal Triste. Hay que reflexionar acerca de dónde nos quedamos por allá atorados, ¿no? O el capítulo de Recomiéndeme un libro, donde se nos invita a leer la novela Amy e Isabel, de la autora estadounidense Elizabeth Strout, donde ahí en esa novela, pues se reflexiona acerca de la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a la librería Hunam Dong. Es un libro sobre libros que pone en tela de juicio al capitalismo, a la cultura del ajetreo, al cinismo, a la desilusión, y pues además de libros, en la librería Hunam Dong hay una serie de personajes que la sociedad del cansancio ha llevado al límite del agotamiento físico y mental. Hay mujeres en la novela, hay personajes femeninos que han trabajado en grandes corporativos y que han renunciado a ellos, pero también hay una mamá que siente agotador el peso de la maternidad. Hay en la obra además personajes que se han titulado en las universidades y que están sin trabajo o con un exceso de trabajo o que han decidido cambiar su vida. Y también hay una esposa agotada por intentar tener un matrimonio exitoso. Porque mire, en la sociedad del rendimiento también está en juego el éxito de las relaciones con los demás. Y qué agotador es esto es tremendo. Y en este sentido, pues es una maravilla esta obra, esta novela ensayo, porque los personajes van aprendiendo a decir no al agotamiento. Personajes que se detienen, que contemplan, que miran, que piensan, que reflexionan. Personajes que se reúnen. Esto es algo delicioso de la novela. Se reúnen, comen, beben, hablan sobre libros, toman café, tejen, se preguntan, conversan, dialogan, escuchan a los demás. Esto me parece que aquí está el poder de Bienvenidos a la librería Hunam Dong, esta novela ensayo, ese poder que reside en las conversaciones, que reside en priorizar la amistad. Mire, todos los personajes de esta novela ensayo lidian con problemas vitales muy humanos, pues sumamente comunes como los nuestros y con los que nos podemos identificar. Pues en esta obra decíamos, ¿no? Se explora el tema del agotamiento, de la presión de las expectativas sobre uno mismo, el problema de las batallas internas y de las decisiones, el del cambio hacia la negatividad que implica dejar hacer, decir no, detenerse, enojarse, enrabiarse con el mundo y con nuestra propia vida para cambiarla, decirle no al homo faber del mentado multitask, decirle no al impulso de hacer. Y vamos viendo cómo los personajes de esta obra van evolucionando, van aprendiendo a dialogar consigo mismos y con los demás, pues mediante la lectura, y esto los va transformando. Algo así como si los libros y el diálogo fueran un escudo contra el mundo del rendimiento que absorbe el alma. Y bueno, además en esta obra, en Bienvenidos a la librería Hunam Dong, de la autora surcoreana Gang Bo-reum, pues miramos cómo los personajes logran comprender que sus yo dolorosos del pasado pues no se irán nunca jamás si no construyen nuevos espacios para habitar, para reaprender a vivir de otra manera, para aprender a vivir con otros, que esos otros que vamos a elegir, que podemos elegir y que nos brindan consuelo y que motivan hacia la aceptación de la vida. Y en la obra se plantea todo esto con un ritmo pausado, ¿no? Como de latir del corazón y no de la taquicardia tremenda de la ansiedad que hoy nos ahoga. Y mire, además, estos personajes
que se van sumando a lo largo de la novela, van apareciendo estos personajes que van figurando sus vidas en discusiones literarias y filosóficas y que se desarrollan en los arcos argumentales del por qué estos personajes decidieron dejarlo todo, dejar la angustia, dejar la profunda tristeza, dejar de alimentar la horrenda depresión en la que vivían y cómo a través de la lectura, lo decíamos, y de la amistad, de la complicidad, estos personajes fueron autoconociéndose, fueron aceptando las circunstancias y las fueron integrando al vacío que brinda otras posibilidades. Y bueno, mire, a mí lo que me encanta de esta novela ensayo, de Bienvenidos a la librería Hyunam-dong, pues es la voz imparcial del libro, porque es una novela donde no hay juicios, sino donde hay compasión y comprensión, sin reprobar o respaldar las acciones o las decisiones o los pensamientos de los personajes. Mire, es una novela ensayo que parece una épica, donde el desastre emocional se confronta con el espejo de la autoaceptación, pero mire, no es una novela que esté dentro de un contexto psicológico. Aquí no se trata de un mensaje de autoayuda, sino de un mundo cultural, de un espacio de libros y de lecturas. Y esto es maravilloso. No es un libro sobre el bienestar, sino de cómo la cultura, cómo la literatura, cómo la reflexión y el diálogo entre más configuran un mundo más equilibrado emocionalmente. Es una novela que nos invita a la reflexión sobre el cansancio, sobre el agotamiento, sobre la posibilidad de detenerse, de aprender a decir no, no puedo, no quiero este tipo de vida que cansa, que agobia, que deprime, que arrebata el tiempo de la contemplación, del pensamiento, de la reflexión. Así que, pues yo le invito, ¿no?, a que se tome un cafecito o un tecito, a que abra un libro y lo lea, o que simplemente contemple el pasar de las nubes como si fuera su propio devenir. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.